Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Excelente. Hoy estamos viernes. Sí, ya terminó la semana. Vamos a ver qué tenemos para hacer, ¿sí? Esta semana estuvimos viendo la semana de la diagnóstica. Yo soy la profe María Martínez y estas son nuestras clases virtuales para primer grado, ¿sí? Vamos a ver, vamos a compartir los materiales que nos da el Ministerio de Educación. A ver, ¿qué tenemos? A ver, vamos a compartir la pantallita para ver qué tarea tenemos. A ver, esperen un ratito. Ya está apareciendo la tarea del día de hoy. Y tenemos nuestro cuadernillo de retroalimentación número 4. Muy bien. Esta tarea es solo para primer grado, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer en nuestro cuadernillo de retroalimentación es colocarle la fecha. Y la fecha es, hoy es 12 de marzo de 2021. Recordar que estamos en el área de matemáticas, ¿sí? Más abajo te solicita tu nombre y apellido. Tu número de cédula, ¿sí? Acostúmbrate a escribir. Son 6 dígitos que mami te va a dar, 6 dígitos, 6 numeritos diferentes, ¿sí? Que te va a dar mami para anotar. ¿Cómo se llama tu profe? Muy bien. María Martínez. Estamos escribiendo con letras mayúsculas hoy. Todas. ¿Y tu escuela? Eso. Adela Esperati. Adela Esperati. Doble T. Esperati. ¿Estamos en qué departamento? La escuela de la Esperati está localizada en Capital. Capital. ¿Ok? Muy bien. Completamos todos nuestros datos personales y tenemos que avanzar. ¿Ok? Más abajo dice, a ver, vamos a ver, con ayuda de mi familia me dispongo a estudiar. Y en el número 1, aquí donde está el puntero rojo, dice, ¿qué figuras se formarán si uno los puntos? ¿Qué será? Vamos a ver. Para eso necesito a ver si se ve aquí, una regla. Miren, la profe tiene una regla. Aquí, ¿ven? Una regla, ¿sí? Con la regla para unir. Vamos a ver si podemos unir. Aquí dice que de 1 tengo que irme al número 2. Muy bien, entonces voy del 1 al 2. Y del 2 al 3. ¿Qué figura se formó? Un triángulo. Muy bien. Mi regla. Aquí está mi reglita. Entonces es un triángulo. Es un triángulo. ¿Ok? Vamos al siguiente. Del 1 tengo que irme al 2. Mi reglita falló. Esperen un ratito. Del 1 tengo que irme al 2. Y del 2 al 3. Y del 3 al 4. Muy bien. ¿Qué figura es esa? Un rectángulo. Muy bien. Se formó un rectángulo. Hay que agregarle el acentito, rectángulo. Es un rectángulo, ¿sí? Ok, muy bien. Avanzamos en la propuesta número 2. Vamos a ver qué tiene el número 2. En el número 2 dice así. Construyo utilizando estas figuras. Y tengo aquí un triángulo, un círculo, un cuadrado y un rectángulo.
Y atiendan aquí, pide una casa. ¿Cómo será que una casa voy a construir con estas figuras? Voy pensando. Un auto y un árbol. Me gusta el árbol. A ver, voy a dibujar yo el árbol y te voy a dejar a vos que hagas la casa. A ver. Para hacer un árbol, a ver, necesito ciertas figuras. Voy a utilizar el triángulo, ¿ok? El triángulo voy a utilizar. Entonces, el triángulo voy a empezar aquí y voy bajando abajo, ¿sí? Así. Después va de aquí, va aquí. ¿Ver? Es un triángulo. El arbolito de Navidad. Muy bien, alguien ya lo dijo. Y ahí está, es un arbolito. Tenés que pintarlo en verde, ¿sí? Y las patitas, que es de color marrón, voy a utilizar el rectángulo, pero voy a poner el rectángulo de esta manera. Miren aquí. Ahí está. Un arbolito. Yo hice el arbolito. ¿Cómo se llama? Es el árbol de Navidad. ¿Puedo pintarlo? Sí, puedo pintarlo. Muy bien, y te dejo a vos para que hagas utilizando el triángulo, el círculo, el cuadrado y el rectángulo para la casa y para el auto, ¿sí? Voy a ver cómo haces tu auto y tu casita, a ver, utilizando siempre las figuras geométricas. Las figuras, el cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo. Muy bien, en la propuesta número 3 dice, atiendan bien lo que dice, recorto materiales que dispongo, o sea, con algo que tengo en casa. Puede ser papel diario, cartulina, cartón, las figuras que me indican y pego. A ver, la profe tiene, así son materiales, ¿sí? ¿Esto dónde iría? ¿Esto qué es? Un cuadrado, muy bien. ¿Y este qué figura sería? Un triángulo, muy bien. No es dibujar, dice recortar y pegar, ¿sí? Recorto y pego. Tengo que agarrar y lo tengo que pegar. ¿Esto qué es? Un rectángulo, muy bien. Y me falta el círculo aquí. Y voy pegando en cada uno. Aquí voy a pegar un triángulo, ¿sí? Recortar y pegar un triángulo, ¿sí? En este, donde está el puntito rojo. En el otro tengo que hacerlo de un rectángulo, ¿ok? ¿Sí? Después aquí, donde está el puntito rojo, el cuadrado, ¿sí? El cuadrado. Y por último aquí, utilizando algo circular, realizo el círculo, lo recorto y lo pego ahí, ¿sí? Puede ser con cartulina, papel diario, goma eva, cualquier material que puedas pegarlo ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces te dejo para que vos hagas. Y aquí ya tenemos nuestros indicadores de evaluación. En el número 1, escucha lo que dice. Reconoce figuras geométricas. Triángulo, círculo, ¿sí? Cuadrado, ven aquí en la mano de la profe, cuadrado y rectángulo. Muy bien. Establece relación entre figuras geométricas y las formas del objeto. Miren, yo tengo un cuadrado con un... A ver, voy a cambiar de color. Tengo un cuadrado con un círculo. A ver, ¿qué se formó? Una casita, muy bien, es una casa. Muy bien, eso es hacer. ¿Y se acuerdan del arbolito que les hice? Muy bien, con figuras geométricas también. Utilizamos un círculo, un triángulo con un rectángulo para ver así, para hacerlo así. Y era un arbolito. Muy bien. Y representa figuras geométricas es
Agarrar, recortar y pegar, ¿sí? Figuras geométricas. Muy bien, este material del MEC lo vamos a agradecer a Norma y a Rosa por hacer. ¿Quién revisó? Revisó Jenny, Elida y Gladys. Y quien dibujó o diseñó fue María Liz, ¿ok? Entonces le agradecemos a las profes de la Unidad de Innovación Pedagógica del Departamento de Cordillera por este hermoso material que nos está brindando, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a compartir la otra pantallita para poder ver si se ve ahí la tarea. ¿Se ve? La tarea de guaraní, ¿ok? ¿Ven la tarea ya de guaraní aquí? Ok, excelente. Muy bien, entonces ya tenemos también la tarea de guaraní aquí. Y cuadernillo de retroalimentación, vamos a hacer el área de comunicación L2, que es guaraní. Arangué, que es fecha. ¿Qué fecha estamos? Muy bien, 12. Ponemos solo 12. Más abajo dice Temimbo Herrera, Ja, Herayoapı, nombre y apellido. Aquí donde aparece colocar el número de cédula, que son 6 dígitos que le vas a preguntarle a mamá. ¿Okay? Aquí también podés escribir, miren, aquí hay más espacio. Boejara, como que el espacio está muy cortito. En Boejara vamos a escribir solamente su nombre, porque si no, no nos va a entrar todo. Entonces vamos a escribirle María, vamos a escribir mayúsculas y minúsculas ahora. Boejao escuela. Adela, espera, ti. Muy bien. Tetamboré, que es departamento, ya sabemos que es capital. Capital. ¿Ok? Ya está. Te dejo los otros que vos completes, ¿sí? Excelente. Muy bien. Avanzamos. Y nuestra primera propuesta dice así. Tembiapona. Tembiapona es trabajo o tarea, ¿ok? En la A, ayer estuvimos diciendo, la otra es la A, ¿sí? La A que tiene la cabecita, este no tiene la cabecita, la marca de la nasalidad. Agendú, muñeera mbukumi. Escucho la lectura cortita atentamente. Panambi hovu. Panambi hovu. Obebe ou. Oweji uboture. Ojetu vaisha chupe. Bewemi o bebé ojo. Mariposa azul se titula la poesía. Mariposa azul que viene volando. Se posa en la flor. Pareciera que le saludara con besos y abrazos. Y luego alza el vuelo y se retira. Se va. Bien, suave alza el vuelo. Muy bien. Después de leer esto, ¿sí? Y después de que la profe haya traducido, en la A, aquí está la A, decí un poco. Tapa el para poder que salga por la nariz, porque esa es la marca de la nasalidad. A. ¿Te salió? Muy bien. Amoja angaja ambosa upanambi ajendujaisha moñirame. Dibujo y pinto la mariposa. ¿Cómo describe el texto? ¿Cómo es la mariposa? De color azul. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar, ¿sí? Una mariposa. ¿Y de qué color tiene que ser sí o sí mi mariposa? Azul, muy bien. Entonces voy a dibujar la mariposa. ¿Y qué más habla de la mariposa? ¿Qué hacía la mariposa?
se posó en una flor. Entonces puedo dibujar mi mariposa aquí, que es azul, ¿ok? Y le voy a dibujarle una flor aquí, donde se acaba de posar. A ver, casi, casi. Ahí está la flor. Y vamos a ponerle un centro aquí. Es un girasol. No es un girasol. Nosotros lo vamos a ponerlo así para que esté bien hermosísimo. Pero así es una flor. La mariposa que se posó en la flor. Ah, esperen. Tenemos que hacerle la ramita. La ramita, la flor. ¿Sí? Y las flores también tienen, ¿qué le falta? Hojitas. Muy bien. Y le dibujamos las hojitas así. ¿Ven? Esta es la mariposa azul. Tu flor vos podés hacer como querés, ¿sí? A ver, ahí está. Muy bien. Excelente. Yo lo dibujé así, como yo entendí. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos. No se olviden de pintar porque dice dibujo y pinto. Amohanga, hambosa, significa dibujo y pinto. En la en la letra she del guaraní, she. Amohanga, peteín, panambi, ubuture. ¿Qué tengo que hacer? Amohanga es dibujo. Peteín es uno o una. Panambi es mariposa. Y boture es que se está posando en la flor. Que se posó en la flor. Muy bien, entonces tengo que dibujar la mariposita en este espacio aquí. Entonces, ¿se acuerdan que era una mariposita azul? No se ve mi mariposita. Vamos a ponerle un poquito más arriba para que vea que se posó la mariposita azul. Aquí, la mariposita. A ver, esperen un ratito. A este le voy a dibujarle las alitas. No te olvides de pintar, ¿sí? Ahí, eso está posando en la flor. Y aquí las antenitas de la mariposita. Excelente. Casi, casi dibujó bien la profe, ¿sí? Es una mariposita, muy bien. Avanzamos con nuestra tarea. ¡Qué genial! ¡Terminamos! Y este material elaboró la profe María, la profe Nielse Raquel, ¿sí? De la Unidad Pedagógica de Cazapá. Miren un poco. Gracias, profe. Está excelente el material de guaraní, ¿eh? Aguillepen de Benguara. Entonces le agradecemos. Ya pues maitei voy a dejar afuera pues ya para le agradecemos a las profes que hicieron nuestro material. Está excelente. Muy bien. Y esto fue toda la tarea de la semana, chicos. Espero que le haya gustado las clases, tanto virtuales como la que la profe deja para que vos después lo veas, lo repitas para que puedas aprender. Aprendimos la clase de matemáticas, las figuras geométricas, que son 4. Círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Además, en guaraní volvimos a leer el texto La mariposa azul, Panambijobu. Dibujamos a la mariposa, ¿sí? Excelente. Lo dibujamos en la flor y volvimos a dibujarlo otra vez, ¿ok?
Recordar que la mariposa es azul, no es de otro color, ¿ok? Muy bien, chicos, llegamos al fin de semana. Espero que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la próxima. Abrazos para todos. Chao, chao. Chao, nos vemos el lunes.